Durante la cumbre de Davos del Foro Económico Mundial a principios de este año, el presidente de Alibaba, Michael Evans, reveló que las élites están trabajando en puntuaciones de créditos de carbono individuales para los consumidores, es decir, para ti y para mí. Resulta que muchos países de todo el mundo llevan más de una década investigando y desarrollando estas puntuaciones de créditos de carbono individuales y es solo cuestión de tiempo que las pongan en marcha. Por eso, hoy voy a contarte todo lo que necesitas saber sobre este próximo sistema distópico, incluyendo por qué se está implantando, cuándo podría implantarse y cómo puedes prepararte. Primero, quiero empezar con una confesión y es que no sé por dónde empezar. Nos hemos adentrado en temas muy complejos al realizar nuestras investigaciones sobre criptomonedas, monedas digitales de Banco Central, identidades digitales y otros temas similares, pero el tema de las puntuaciones de créditos de carbonos individuales lleva la complejidad a otro nivel. Está bien, entonces, la historia de las puntuaciones de créditos de carbonos individuales parece comenzar con la primera cumbre de la Tierra de las Naciones Unidas que se celebró en la ciudad brasileña de Río de Janeiro en 1992. Esta cumbre fue significativa porque sentó las bases para las actuaciones en materia medioambiental de los países miembros de la ONU. Ese mismo año, los países de la ONU firmaron el Protocolo de Kioto, que es un acuerdo internacional para reducir y finalmente eliminar las emisiones de carbono y así luchar contra el cambio climático. En 2020, 192 países habían firmado el Protocolo de Kioto, que es básicamente todo el mundo. Ahora bien, lo interesante del Protocolo de Kioto es que también sentó las bases para la emisión y el comercio de créditos de carbono. Hablaré de ello nuevamente en un momento. Todo lo que necesitas saber por ahora es que cuando se introdujo el concepto de créditos de carbono estaba destinado a las instituciones, no a los individuos. Naturalmente, el concepto de créditos de carbono no tardó en aplicarse a los individuos. Parece que el catalizador fue un libro titulado, citamos, Nuestra huella ecológica. Lo escribió un profesor canadiense nacido en Suiza y considerado defensor de la sostenibilidad, llamado Matthijs Wackernagel, a finales de los 90. Para dejarlo claro, no fue el libro el que creó la idea de los créditos de carbono individuales. Fue British Petroleum o BP. La compañía petrolera utilizó el concepto de huella de carbono individual para una campaña de marketing a gran escala a principios de la década del 2000. Incluso crearon una calculadora de la huella de carbono individual. Obviamente, el objetivo de estas campañas de marketing era culpar del cambio climático a los consumidores y no a las empresas. Al fin y al cabo, si no fuera por las exigencias del consumidor, estas empresas no tendrían que contaminar tanto como lo hacen para proporcionar los bienes y servicios que los consumidores ansían. Nadie parece mencionar nunca que el consumo excesivo que provoca el cambio climático está impulsado por un sistema monetario inflacionista que incentiva a todo el mundo a gastar en lugar de ahorrar. Por aquel entonces, el primer experimento de la ONU en materia de gobernanza global, es decir, de control global, se encontraba en pleno apogeo. Este experimento se denominó Objetivos de Desarrollo del Milenio, que fueron establecidos en la Cumbre del Milenio del año 2000. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio u ODMs eran 8 objetivos que los 191 países de la ONU debían alcanzar para 2015. Incluían aspectos como la eliminación de la pobreza, la lucha contra las enfermedades mortales y la sostenibilidad medioambiental. Parece que el concepto de BP de una huella de carbono individual fue algo que los países que buscaban cumplir sus ODMs medioambientales encontraron interesante. Esto se debe a que la primera oleada de investigación académica sobre las puntuaciones de créditos de carbono individuales surgió entre mediados y finales de la década de 2000. En otras palabras, parece que algunos países pensaron que crear una puntuación de créditos de carbono individual para sus ciudadanos les ayudaría a cumplir sus ODMs. Por ejemplo, el Reino Unido. El gobierno británico creó un marco legal para las puntuaciones de créditos de carbono individuales allá por el 2008. Lo que es increíble es que según la Wikipedia citamos, la Ley de Cambio Climático de 2008 también otorga poderes que permiten al gobierno del Reino Unido introducir un régimen individual de comercio de derechos de emisión de carbono sin necesidad de más legislación primaria. Ten en cuenta que es probable que existan leyes similares en otros países.
Ahora bien, dado que el concepto de puntuación de créditos de carbono individuales existe desde hace más de una década, cabe preguntarse por qué es ahora cuando empezamos a oír hablar de él. Parece ser que la razón es que el experimento de los ODMs de la ONU ha fracasado. Cuando llegó 2015 todavía había pobreza, enfermedades mortales y problemas medioambientales asolando el planeta. Recordemos que 2015 es el año en el que se suponía que debían cumplirse estos ODMs y aunque se hicieron algunos progresos, el experimento fue en su mayor parte infructuoso. Hay muchas razones por las que los ODMs nunca se cumplieron, pero todas parecen reducirse a varios aspectos: la falta de financiación, la falta de coordinación y la crisis financiera de 2008, que sumió a muchos países en el caos durante los años siguientes. El tercer factor tuvo impacto en los dos primeros. Por eso, la ONU decidió hacer lo que todas las instituciones hacen cuando fracasan: cambiar el nombre y volver a intentarlo. En 2015, la ONU anunció su segundo experimento de control global denominado Objetivos de Desarrollo Sostenible u ODS, que sustituyó a los fallidos ODMs según el propio sitio web de la ONU. Debo señalar que esta transición no se produjo de la noche a la mañana. En 2012, la ONU creó la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas o SDSN, con el fin de averiguar qué fue lo que falló con las ODMs y asegurarse que los futuros ODS fueran implementados. Sí, amigos, estamos entrando en un territorio plagado de acrónimos. Abróchense el cinturón. Como dato curioso, la SDSN de la ONU parece tener conexiones muy estrechas con los principales medios de comunicación, ya que está asesorada por Ted Turner. Ted es el fundador de la CNN y el fundador de la Fundación de las Naciones Unidas, una organización estadounidense que parece tener una influencia significativa en la ONU. El conocimiento es poder. Ahora bien, mientras que los ODMs debían cumplirse para 2015, los ODS debían cumplirse para 2030. Mientras que los ODMs eran 8, los ODS son nada menos que 17. Los ODS son los mismos que los ODMs, solo que con un lenguaje más extremo y vago, probablemente para permitir todo tipo de interpretaciones. Los 17 ODS también forman parte de un plan más amplio de la ONU llamado Agenda 2030, del que seguro que todos han oído hablar. La Agenda 2030 incluye muchas otras cosas interesantes, como una ciudad triestatal en los Países Bajos. Lo único que se interpone en el camino de esta ciudad triestatal son todos los agricultores holandeses, menos mal que pronto se irán. En serio, los ODS son como los ODMs, pero con esteroides. Esto se debe a que los ODS están respaldados tanto por el sector público como por el sector privado. Los ODMs estaban respaldados casi en su totalidad por el sector público, lo que explica en gran parte que no hubiera suficiente financiamiento y casi ninguna coordinación. No obstante, la historia es diferente cuando se cuenta con el sector privado. A las corporaciones globales no les falta capital y son capaces de coordinarse porque sus operaciones pueden saltar las fronteras. Y lo que es más importante, pueden garantizar el cumplimiento de los ODS sin que el gobierno tenga que aprobar ninguna ley. Si has visto nuestro video sobre los criterios ESG, sabrás que estos criterios medioambientales, sociales y de gobernanza que las mayores instituciones del mundo utilizan para orientar sus inversiones y operaciones se basan en los ODS. Creo que el objetivo final es que los criterios ESG y los ODS sean lo mismo. Sin embargo, esto plantea una segunda pregunta: ¿qué gana exactamente estas corporaciones globales con la consecución de los ODS a través de los criterios ESG? Esto se debe a que muchos elementos de los ODS son fundamentalmente incompatibles con las realidades económicas de la oferta y la demanda, algo que estas empresas globales saben muy bien. En teoría, el principal beneficio de impulsar los ODS a través de los criterios ESG es que hace posible que estas corporaciones globales aplasten a los pequeños competidores y adquieran sus activos. Esto se debe a que a las pequeñas empresas no les será posible cumplir los ODS y hay quienes dirán que este es el único propósito de los ODS. Las empresas que sí consigan cumplir con los criterios ESG podrían seguir recibiendo la denegación de financiación por motivos ESG por parte de las instituciones en el poder. Esto se debe a que los criterios ESG son, en última instancia, subjetivos al igual que los ODS. Esto significa que quien tiene el poder de interpretar estos criterios puede hacerlo en su propio beneficio.
Si quieres una prueba de ello, basta con mirar a Tesla, que fue expulsada del índice ESG del SP500 a pesar de ser tan ESG como el que más. Si has visto nuestro video sobre la cumbre del FED de este año en Davos, sabrás que las élites ESG se encogieron de hombros cuando se les confrontó con este sesgo flagrante. Ahora bien, por mucho que las corporaciones globales se hagan de oro aplastando a sus competidores más pequeños y adquiriendo sus activos gracias a la filosofía ESG, hay un límite a lo lucrativo que sería esto. La razón es que al final conseguirán hacerse con todos los recursos y clientes que existen. Cuando eso ocurra, estas corporaciones globales se enfrentarán a una realidad económica que la mayoría de ellas conoce: el declive demográfico en los países desarrollados. Cada año hay menos consumidores con el tipo de capital que estas corporaciones globales necesitan para seguir creciendo. Si has visto nuestro video sobre por qué no poseerás nada y serás feliz, sabrás que el declive demográfico es la razón por la que estas corporaciones globales están intentando poco a poco que lo alquilemos todo en lugar de poseerlo. Esto hace que los productos sean más accesibles a escala mundial y crea un flujo constante de dinero en efectivo. Sin embargo, incluso este esquema de hardware como servicio solo duraría un tiempo. Al final, estas empresas globales se quedarán sin gente a la que alquilar sus productos y volverán a enfrentarse a la realidad económica del declive demográfico. Lo que esto significa es que el principal beneficio de impulsar los ODS a través de la filosofía ESG es temporal y de corta duración. Esto es algo que estas corporaciones globales saben, lo que nos lleva de nuevo a la segunda pregunta. ¿Qué ganan estas empresas globales al impulsar los ODS a través de los criterios ESG? En la práctica, el principal beneficio es que hace posible que estas empresas globales creen una economía en la que sigan creciendo independientemente del declive demográfico. Esto parece imposible hasta que te das cuenta de cómo funcionan los créditos de carbono. Empezaré diciendo que no soy en absoluto un experto en créditos de carbono, así que si cometo algún error importante te ruego que me corrijas en la sección de comentarios. Dicho esto, sé que cada crédito de carbono da a su titular el derecho a emitir 1 tonelada de dióxido de carbono. Esto se debe a que cada crédito de carbono se supone que representa 1 tonelada de emisiones de dióxido de carbono que se eliminaron o que nunca se emitieron. Esto puede ser porque se plantaron un montón de árboles en un bosque o porque se instalaron un montón de paneles solares en una fábrica. Cuando una empresa hace algo que elimina las emisiones de carbono o evita futuras emisiones de carbono, como los 2 ejemplos que acabo de mencionar, una autoridad gubernamental le concede créditos de carbono. Estos créditos de carbono se venden luego a otras empresas que quieren emitir más carbono sin ser penalizadas. Lo que acabo de describir se denomina mercado de carbono de cumplimiento, lo que significa que este tipo de emisión, intercambio y amortización de créditos de carbono se realiza debido a la normativa medioambiental. Hay mercados de carbono de cumplimiento en California, Europa y China, y representan el 99% de todo el comercio de créditos de carbono. El 1% restante del comercio de créditos de carbono tiene lugar en el mercado voluntario de carbono. En el mercado voluntario de carbono, las empresas que quieren emitir más compran voluntariamente créditos de carbono a empresas que quieren emitir menos. Esto lo hacen, por supuesto, para aumentar su puntuación ESG. Ahora bien, hace unos momentos he mencionado que los créditos de carbono se supone que representan 1 tonelada de emisiones de dióxido de carbono que se eliminaron o nunca se emitieron. Pues bien, se calcula que alrededor del 85% de todos los créditos de carbono no reducen las emisiones. Y hay investigaciones que sugieren que en realidad las aumentan. Se podría decir que el mercado de créditos de carbono no es tan diferente del mercado de las criptomonedas, que están constituido probablemente por un 85% de shitcoins. Y al igual que con el mercado de criptomonedas, se avecinan regulaciones globales para el mercado de créditos de carbono. Durante la cumbre climática COP26 de la ONU celebrada en Glasgow el año pasado, 200 países adoptaron el artículo 6 del Acuerdo de París de 2015. El artículo 6 del Acuerdo de París es bastante complejo, pero lo más importante es que creará un mercado único y global de créditos de carbono que regulará una futura agencia de la ONU.
Esta, citamos, Agencia de Supervisión de la ONU también emitirá créditos de carbono reconocidos por la ONU a las instituciones elegibles. Por lo que tengo entendido, según el artículo 6, las transacciones en el mercado mundial de créditos de carbono de la ONU estarán libres de impuestos, lo que significa que las empresas globales ganarán una fortuna. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Por si no estaba claro, el objetivo de los créditos de carbono es reducir las emisiones de carbono. Esto se conseguirá reduciendo lentamente la cantidad de créditos de carbono que se entregarán a las empresas cada año. De hecho, la Unión Europea tiene un calendario de reducción de créditos de carbono en su página web. Citamos: para aumentar el ritmo de reducción de las emisiones, el número global de derechos de emisión disminuirá a un ritmo anual del 2.2% a partir de 2001, frente al 1.74% actual. Ten en cuenta que el mercado de créditos de carbono de la Unión Europea es el más grande. Así que, ¿qué ocurre cuando la oferta de algo disminuye gradualmente mientras que la demanda se mantiene igual o aumenta gradualmente? Así es, los precios acaban subiendo. Esto es exactamente lo que ha sucedido con el precio de los créditos de carbono, especialmente los de los mercados de cumplimiento. Y así, señoras y señores, es como las corporaciones globales pueden garantizar un crecimiento continuo frente al declive demográfico. Todo lo que hace falta son unos cuantos miles de millones de créditos de carbono que les conceden sus amigos del gobierno o de la ONU y un poco de manipulación de la oferta y la demanda mediante la regulación. El caso es que Tesla ya gana la mayor parte de su dinero vendiendo créditos de carbono, al menos según los principales medios de comunicación. Ten en cuenta que Tesla es una de las mayores empresas del mundo. Recuerda mis palabras, no tardaremos en ver el mismo fenómeno económico con otras grandes empresas. Como ya habrás deducido, la emisión, intercambio y amortización de créditos de carbono es algo que está limitado casi por completo a las instituciones reguladas. Como resultado, ha sido extremadamente difícil para los inversores minoristas participar en las ganancias de 100 veces que han experimentado algunos de estos mercados de créditos de carbono. Por suerte para ti y para mí, pronto tendremos nuestra oportunidad de convertirnos en DJs de los créditos de carbono. Eso se debe a las próximas puntuaciones de créditos de carbono individuales que probablemente ya hayas olvidado que es el tema de este video. Como he mencionado en la introducción, el presidente de Alibaba, Michael Evans, reveló en la cumbre anual del FEN en Davos que están trabajando en un sistema para calcular la huella de carbono individual. Con ellos, me refiero tanto a Alibaba como a las otras de las llamadas partes interesadas que estaban en la mesa redonda y en el público. Dado que Alibaba es una empresa china, mucha gente interpretó los comentarios de Michael como que estaba desarrollando un sistema de créditos de carbono individuales similar al sistema de crédito social de China. Por eso el video de los comentarios de Michael se hizo viral y por eso utilicé esta interpretación como clickbait. Si bien es cierto que algunas empresas están desarrollando puntuaciones ESG análogas a las puntuaciones de crédito social de China, el rastreador de la huella de carbono individual por el que Michael y otras élites del FEN están obsesionados es algo totalmente distinto y es mucho peor en muchos aspectos. La razón es que casi todos los países de la ONU están planeando la creación de un mercado de créditos de carbono individuales que es casi idéntico al que tienen las instituciones hoy en día. Cada año recibirás una asignación de créditos de carbono que te permitirán emitir una determinada cantidad de dióxido de carbono. Y puede que la cantidad de créditos que se te asigne dependa de tu puntuación ESG, pero eso es solo especulación por mi parte. Ten en cuenta que todo lo que digo aquí ha sido objeto de investigación por parte de los gobiernos durante años y probablemente esté en desarrollo en la mayoría de los países desarrollados. Las fuentes estarán en la descripción. Ahora bien, si consumes tu asignación anual de carbono antes de que acabe el año, por ejemplo, comiendo demasiada carne o viajando demasiado, entonces ya no podrás desarrollar actividades intensivas en carbono. A no ser que compres más créditos de carbono a personas que no hayan agotado su asignación anual. Si te preguntas cómo va a impedir el gobierno que compres bienes y servicios con alto contenido de carbono, la respuesta está en las monedas digitales de Banco Central o CBDCs. Las CBDCs son necesarias para que funcione un sistema de créditos de carbono individuales, al igual que las identidades digitales emitidas por el gobierno, que también son requisitos previos para las CBDCs. Más información sobre las CBDCs en la descripción. Continuemos.
Al igual que con la emisión de créditos de carbono institucionales, la emisión de créditos de carbono individuales incentivará a los individuos a minimizar sus emisiones de carbono. A primera vista esto tiene buena pinta, pero si se examina más de cerca es fácil ver que la puntuación de créditos de carbono es mucho peor que la de créditos sociales. La razón es que en un sistema simple de puntuación de créditos sociales todavía puedes salir adelante siendo un buen ciudadano. Sin embargo, en un sistema de puntuación de créditos de carbono, la única forma de vivir bien es comprar los créditos de carbono que necesitas para hacer todas las cosas que implica vivir bien. Esto no solo incluye poder ir donde quieras y comer lo que quieras, sino también la posibilidad de vivir en algo que no sea una cápsula de plástico. Para algunos, vivir bien también incluirá tener hijos. Lo más probable es que necesites muchos créditos de carbono individuales para hacer todo lo anterior. Esto se debe especialmente a algo llamado emisiones de alcance 3. Si has visto nuestro reciente video sobre el testimonio del presidente de la SEC, Gary Gensler, sabrás que las emisiones de alcance 3 implican la suma de las emisiones que se encuentran aguas arriba o aguas abajo de las operaciones de una empresa a sus propias emisiones. Aunque las emisiones de alcance 3 solo se aplican a las instituciones en este momento, parece que se aplicarán pronto a los individuos. Esto se debe a que Michael mencionó que Alibaba y las demás partes interesadas del FEN están trabajando en las, citamos, emisiones de alcance 3 Plus, que se aplicará a los individuos. Esto significa que en un sistema de créditos de carbono individuales probablemente tendrás que proporcionar suficientes créditos de carbono para cubrir las emisiones de carbono de, por ejemplo, tu amigo que viaja a verte. Incluso podrás tener que aportar suficientes créditos de carbono para cubrir las futuras emisiones de carbono de tus hijos. No deberías tardar ni 2 segundos en darte cuenta de que esto hará a los pobres más pobres y a los ricos más ricos. Los pobres vivirán literalmente en las cápsulas de plástico y se comerán los insectos para poder ahorrar sus créditos de carbono y venderlos a los ricos para obtener comida y refugio. A su vez, los ricos utilizarán estos créditos de carbono para seguir viviendo con normalidad. Para colmo de males, los ricos de esta economía de créditos de carbono distópica ni siquiera serán los más productivos. Serán los privilegiados de la ONU y los propietarios de las instituciones que reciben créditos de carbono de la ONU. Nota, aquí estoy entrando en el terreno de la especulación ya que estamos a años de distancia de un sistema de este tipo. Ahora bien, por si todo esto no fuera suficientemente malo, recuerda que el objetivo de los créditos de carbono es reducir las emisiones de carbono. Esto significa que es más que probable que veamos la misma emisión decreciente para las emisiones de carbono individuales que para las emisiones de carbono institucionales y de hecho esto es algo que ya se ha discutido. Como todos saben, esto hará que el precio de los créditos de carbono individuales suban cada vez más. Eso significa que será cada vez más difícil permitirse los créditos de carbono necesarios para vivir bien. Podría incluso provocar muertes a gran escala ya que la gente intentará conservar su asignación anual de créditos de carbono para salir adelante. Aquí es donde las cosas se complican de verdad. En un sistema de créditos de carbono individuales, el descenso de la población es paradójicamente algo bueno. Esto se debe a que si hay menos gente, se emiten menos créditos de carbono. Esta restricción de la oferta aumentará aún más el precio de los créditos de carbono. Esto significa que en un sistema de créditos de carbono individuales sería una carrera hacia el abismo y el ritmo de esta carrera será muy rápido si los créditos de carbono individuales se convierten en intercambiables con los créditos de carbono institucionales. Esto se debe a que las corporaciones globales tendrían incentivos para impulsar un descenso demográfico. Hay quienes dirán que ya han empezado a fomentarlo, pero mejor no vayamos por ahí. Bien, esto me lleva a 3 grandes preguntas. ¿Cuándo va a llegar esto? ¿Cómo puedes prepararte? ¿Y cómo se puede detener este sistema demencial? Pues bien, empezaré diciendo que una pequeña isla de la costa de Australia tiene un sistema de créditos de carbono individuales desde 2011. Tiene una población de 6,000 habitantes, así que no es nada serio, todavía. Si has visto nuestra última actualización sobre VChange, sabrás que el microestado europeo de San Marino está utilizando VChange para establecer su propio sistema de créditos de carbono individuales en su misión para convertirse en el primer país en cumplir los ODS de la ONU. Tiene una población de unos 34,000 habitantes, así que es algo un poco más serio. Basándonos en esta muestra ciertamente pequeña, podemos suponer que los sistemas de créditos de carbono individuales se implantarán primero en los países más pequeños.
Esto tiene sentido ya que hasta ahora la mayor parte de la inversión y el desarrollo de los sistemas de créditos de carbono individuales ha sido teóricos. Se necesitan más pruebas reales. Más allá de eso, es posible, incluso probable, que veamos la introducción de sistemas de créditos de carbono individuales durante los próximos 2 años. Sospecho que la actual crisis energética presentará la oportunidad perfecta para hacerlo, ya que el gobierno puede utilizar la asignación de energía limitada como justificación para el despliegue. Deja que lo repita, la crisis energética está provocada por los criterios ESG. Aún así, los sistemas de créditos de carbono individuales no serán efectivos hasta que los gobiernos hayan puesto en marcha las identidades digitales y las CBDCs. Es razonable suponer que las identidades digitales llegarán primero, dado que los gobiernos las han probado de forma no muy sutil durante la pandemia. Es posible que hayas oído hablar de un artículo reciente sobre un sistema de créditos de carbono individuales elaborado por el FEN, en el que se afirma descaradamente que la pandemia fue una, citamos, prueba de lo que se avecina. Dejaré un enlace a este artículo en la descripción para que lo veas. También dejaré un enlace a nuestro reciente video sobre el gran reinicio del FEN, en el que el presidente Klaus Schwab explica cómo la pandemia fue una, citamos, prueba de la filosofía del gran reinicio. Observa que la misión del FEN es cada vez más indistinguible de la Agenda 2030 de la ONU. Incluso las fechas se alinean. De todos modos, como ya he dicho, los gobiernos tendrán que poner en marcha tanto las identidades digitales como las CBDCs para que funcione un sistema de créditos de carbono individuales. Las CBDCs todavía parecen estar a años vista, pero nunca se sabe, porque los bancos centrales se han movido con anormal rapidez en ese frente últimamente. Esto está relacionado con cómo puedes prepararte para un sistema de este tipo si se pone en marcha con éxito. Ahora bien, antes de sugerir nada, no hace falta decir que no soy un asesor financiero y que debes consultar al tuyo antes de tomar decisiones de inversión. Dicho esto, parece que hay 2 coberturas. La primera es la más intuitiva, tener criptomonedas o cualquier otro dinero que esté fuera de este sistema para poder seguir realizando transacciones sin restricciones y sin trazabilidad de los créditos de carbono. La segunda me vino como un enorme eureka cuando estaba investigando este video, empezar a acumular los créditos de carbono que crees que vas a necesitar para el futuro. Esto incluye asegurarte de que tienes suficientes créditos de carbono para los hijos que pienses tener, y otras cosas de este tipo que entren dentro del alcance 3+. Esta segunda vía es especialmente atractiva porque lo más probable es que los créditos de carbono sigan subiendo de valor independientemente de si se pone en marcha un sistema de créditos de carbono individuales o no. Esto se debe simplemente a una dinámica de oferta y demanda similar a la de Ethereum. Solo hay 4 problemas. El primero es que no es fácil para los particulares invertir en créditos de carbono institucionales, que son los únicos que existen actualmente. El segundo es que no está claro si los créditos de carbono institucionales serán intercambiables por créditos de carbono individuales en el futuro. La tercera es que la mayoría de estos créditos de carbono probablemente acabarán careciendo de valor. Recuerda que se estima que alrededor del 85% de ellos son directamente Ponzis. Lo último que quieres es apostar por los créditos de carbono buscando hacer caja mientras te cubres contra la ONU y al final perder todo tu dinero. El cuarto problema es que el control centralizado de los créditos de carbono significa que la ONU y similares podrían establecer límites a la cantidad que puedes tener. Si están tokenizados, sería más fácil establecer este tipo de límites. También sería muy fácil bloquear las transacciones a través de las CBDCs. Por eso, utilizar una criptomoneda verdaderamente descentralizada como cobertura podría ser una mejor estrategia a largo plazo. Una combinación de ambas estrategias tampoco sería una mala idea, sin embargo, todo esto supone que la ONU y sus integrantes logren poner en marcha un sistema global de créditos de carbono individuales. Que la ONU tenga éxito con su siniestro plan de créditos de carbono depende de que consiga alinear sus intereses antes de 2030. Es entonces cuando se supone que se alcanzarán todos estos ODS. La historia sugiere que es poco probable que esto ocurra y lo curioso es que la ONU se encuentra hoy en una situación similar. Recordarás que las consecuencias de la crisis financiera de 2008 fueron la principal razón del fracaso de los ODMs de la ONU. Hoy nos encontramos ante otra crisis financiera que no ha hecho más que empezar. Esto significa que el alcance total de las consecuencias aún está por llegar y ya estamos viendo cómo se forman grietas en el escenario internacional. Una vez más, para que los ODS de la ONU tengan éxito, se necesita que casi todos los países estén a bordo.
Esto es cada vez más improbable, ya que surgen conflictos entre países y los candidatos nacionalistas se muestran reacios a las organizaciones globalistas. Por cierto, ninguno de los dos extremos es bueno. En cualquier caso, no puedo dejar de insistir en lo importante que es que la ONU consiga que todos los países se impliquen. Esto se debe a que si la gente puede ver que hay otros países en el extranjero o incluso otras entidades dentro de un país que no cumplen los ODS, podrían empezar a comparar y contrastar su calidad de vida. Esto es exactamente lo que ocurrió durante la pandemia. Algunos países y entidades aplicaron restricciones severas y otros no. Al final no está claro cuáles fueron los beneficios de estas restricciones, si es que hubo alguno, porque los resultados fueron casi exactamente los mismos. Recientemente vimos cómo Sri Lanka se derrumbaba por su propio peso después de haber obtenido una de las puntuaciones ESG más altas que podían ofrecer las instituciones. Esto podría tener algo que ver con el hecho de que la energía es la economía. Nos guste o no, se necesita cierta cantidad de emisiones para que el mundo funcione. Esto enlaza con un comentario que hice antes, y es que la única solución real al cambio climático es arreglar el sistema financiero. El cambio a una moneda deflacionaria incentivaría el ahorro en lugar del gasto, lo que reduciría drásticamente el exceso de consumo que está en la base del cambio climático. La única razón por la que no lo hemos hecho es porque encarecería la deuda. Esto significa que todos los gobiernos que han tomado prestados billones para comprar votos entrarían en mora y se derrumbarían, y todas las élites que han tomado prestado billones para comprar activos se verían obligadas a vender y a perder su riqueza imaginaria. La deflación también obligaría a los gobiernos a ser más responsables con su gasto y a las empresas a ser más cuidadosas con la cantidad de energía que utilizan. No sería necesario aprobar ni una sola ley o reglamento y desde luego no necesitaríamos un sistema distópico de créditos de carbono individuales. Todo esto es posible. Lo único que se necesita es la fuerza de voluntad para hacerlo. Esperemos encontrarla pronto. Y hasta aquí el video de hoy sobre las puntuaciones de créditos de carbono individuales. Si esta información te ha parecido tan alarmante como a mí, no dejes de compartirla para que se difunda. Si no te quieres perder nuestro próximo video, suscríbete al canal y a sonar la campanita de notificaciones. Si quieres más contenido nuestro, puedes encontrarnos en Coinburo Clips y en el podcast Coinburo. También estamos disponibles en Twitter, TikTok e Instagram y enviamos actualizaciones diarias sobre criptomonedas en Telegram. Si te preguntas qué opinión tengo sobre los mercados y cuál es la composición de mi cartera de criptomonedas, suscríbete a la newsletter semanal. Y si estás buscando algunas de las mejores promos y descuentos del sector, tienes que acudir a la página de ofertas, solo para los espectadores de este canal. Puedes encontrar el camino a todos estos recursos y muchos más utilizando los enlaces. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos y haber disfrutado del video. Nos vemos en un par de días. Cuídense mucho allá afuera, amigos.